Hola, hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Punto de Quiebre Podcast. Después del primer episodio que Brian nos contó su testimonio, la verdad que fue un momento muy especial. Recibí muchas buenas recomendaciones de parte de todos los que nos están escuchando y es algo muy bueno saber que puedo contar con ustedes, y gracias por darle click a este episodio y por estar escuchando esto. No le robaré mucho tiempo, o eso trataré. Me gustaría presentar al segundo invitado de Punto de Quiebre, y es una persona que me conoce desde pequeño. De verdad que me conoce desde muy pequeño. Hemos salido a jugar muchas veces, salimos a patinar un montón, y de hecho creo que hasta una vez me caí patinando con él. Entonces, sin más esperas y sin más largas, me gustaría darle la bienvenida al podcast a Alejandro Saravia. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por la invitación, un privilegio estar aquí. Estoy agradecido por estar en este espacio y bueno, aquí estoy para compartir hoy. Ok, bueno. Vamos a ir un poco más como personal. Me gustaría saber quién es Alejandro. Cuando alguien te pregunta como quién eres tú, ¿cómo te describes tú realmente? Bueno, cuando nos preguntan quién somos, de una vez apunta algo y es la identidad, ¿no? Ok, Em, y digamos que mi identidad podría estar en muchas cosas definen también quiénes somos, pero la principal es lo que amamos. Yo creo que lo que amamos es lo que nos define. Y respondiendo entonces a la pregunta de quién soy alguien que ama y sigue a Jesús, y, y porque Él me amó primero, yo lo amo, y soy un hijo de Dios por eso, por el amor que Dios me ha mostrado a lo largo de mi vida. Puedo decir que soy un hijo de Dios. qué bonito. O sea, tú te defines y te identificas plenamente como un hijo de Dios. Así es, sí. ¿Algún motivo principal porque estés convencido? Muchos. Nos tiramos acá 2 horas. ¿Te imaginas? 4. No. Bueno, Alejo es un hijo de Dios, pero Alejo, más allá de que estás rodeado, quizás en qué andas como ocupado, en qué ocupas tu mente, cómo es tu estilo de vida, cómo es tu rutina, quizás todos los días, cuéntame un poco más de eso. Ok, bueno, actualmente hago muchas cosas, pero de las más importantes es que junto con mi esposa estoy criando a mis 2 bebés. Tengo una hermosa esposa que se llama Vanessa, y con ella ya tenemos 2 bebés, 2 bebés menores de 2 años, que eso agrega, agrega una logística importante. Poquito. Pero bueno, disfrutando, digamos, de esta etapa también. Son 2 princesas muy lindas que nos llevan de mucha alegría todos los días con sus cosas. Bueno, también estoy trabajando en el negocio familiar. Hace poco, bueno, más de un año volvimos de Bogotá, y desde que volví estoy trabajando en la empresa familiar de O transporte. sea, ¿tienen sede en Bogotá? No. En Bogotá estábamos por otro proyecto diferente. Ok, también de la familia. No, era un proyecto aparte, Ok, sí, de un club deportivo con el cual trabajamos allá alrededor de casi 2 años. Ok, Y entiendo. allá nació Paloma. ¿En Bogotá? Sí, la hija más grande mía nació allá, y bueno, ya estamos acá otra vez. Regresé y estoy trabajando en la empresa de la familia, y también ahora hago parte de un ministerio internacional que se llama Team Street. Hace parte, digamos, de la cobertura de otro ministerio mucho más grande que se llama OM. Entonces, sí, se me dio la oportunidad. OM significa Operación Movilización, para los que no conocen, y es un ministerio misionero. Se encarga de movilizar precisamente personas creyentes que tienen, digamos, el llamado y el deseo de servir, sea en el lugar donde estén, o sea, me refiero en el país, o sea, transculturalmente, y poder ir a servirle a Dios donde el Señor los haya llamado. Entonces, estoy trabajando en esas 2 cosas ahora mismo. Eh, entonces sí, lo que ocupa la mayor parte, digamos, de mi De tu tiempo tiempo. son esas 2 cosas, y adicional también estoy como, digamos, empezando iglesia acá en Barranquilla junto con mi esposa, como, digamos, un campus de la iglesia Local Church en Bogotá. Entonces estamos acá iniciando con grupos en casa. Ok. Entonces ya hay bastante, digamos, cosas que estoy ahora mismo Estás, mejor trabajando. dicho, viendo para todos los lados. Sí, centrado pues en Dios principalmente, y bueno, siento
que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer ahora mismo. Ok, sí, de todas las cosas en las que haces, te pudieras quedar con una solita. ¿Cuál escoges? La que tú digas que me disfruto más, que me gusta más hacer y de corazón lo hago, ni aunque me paguen, por ejemplo. Correcto, sí, no, fácil, fácil. Digamos que lo tengo muy claro a mí, todo lo que digamos de servicio y que es para edificar al cuerpo que es la iglesia, sea jóvenes, sea adultos, pero todo lo que sea, digamos, de poder servir a Dios tiempo completo lo haría con el mayor de los gustos. Entonces, ahora que dices eso, sí, totalmente. El trabajo que te hablaba del ministerio como director de Teen Street es algo que realmente me apasiona y lo hago, sí, totalmente como que incluso si no hubiese alguna, digamos, algún vínculo, algún tipo de ofrenda ni nada, para mí también sería algo Claro. que haría ¿Estás por convencido pasión, por amor. que lo haces por amor? Sí, Ok, correcto. entiendo, entiendo. Quizás de eso pueda hablarte un poquito más adelante porque es curioso, o sea, que yo llegara nuevamente a... Hay mucho de Dios y a los que nos oyen, como que Dios no deja ningún cabo suelto, es increíble. Entonces a lo largo de toda mi vida, todas las cosas que pasaron tiempo atrás se fueron conectando y últimamente lo he podido ver muy claro, cómo Dios ha conectado cosas de mi pasado, pasiones, cosas a las cuales me dediqué y en algún tiempo yo serví en el Barco Lobos, que es parte del Ministerio de OM, y hoy poder trabajar para OM para mí es como, wow, o sea, increíble. Poder devolver mucho de lo que Dios ya me había dado. Entonces, seguro más adelante les pueda como profundizar un poco más de eso. Ok, hablando de la parte laboral, ya nos contaste como en lo que andas y lo que se lleva la mayor parte de tu tiempo, pero más allá de estar como vinculado en tantos proyectos y como tener como tu mente dividida y como saber en qué es, como dónde va cada cosa, cuéntame tu experiencia siendo padre. Me gustaría que me contaras, pues tampoco, no, como no te extiendas tampoco tanto, pero sí me gustaría como que me contaras desde tu perspectiva y si era lo que esperabas o no. Porque yo creo que muchas personas cuando son padres dicen como qué bonito es ser padre, pero también debe ser algo que requiere mucho tiempo y quizás mucha atención de la que quizás te puede llegar a robar alguna de las otras cosas en las que estás metido. Entonces cuéntame un poco de eso. Sí, súper, sí. Muy, muy buena pregunta y es muy importante hablar de eso. Hace poco hablé con alguien que estaba contándome que iba a ser papá primerizo, ahora en diciembre nacía su hijo. Y le hablaba precisamente que a veces se romantiza mucho el tema de la paternidad. Y exacto, y lo que tú decías, ¿no? Se habla como que qué lindo, qué, pero también hay un montón de cosas abriéndote mi corazón y hablándote de lo personal. Tuve mucho miedo antes de que naciera mi primera hija. Sentí mucho miedo primero de si o sea, como si Iván iba a estar bien durante el embarazo, tanto ella como la bebé, si iba a poder nacer bien. Cargué mucho tiempo con ese temor. Y bueno, lo que hacía era orar y todo, dejarlo como en manos de Dios. Ya al final, los últimos como 3 meses de embarazo sí los pude disfrutar, pero al comienzo tuve mucho miedo. Como quizás porque no sabías cómo... Era la primera experiencia, entonces Claro. era para mí era como esto era nuevo y uno piensa un montón llegan muchas cosas a tu mente, si de pronto, no sé, cualquier día se le presenta algo, se enreda la bebé en el ombligo, o sea, muchas cosas con el cordón umbilical y todo eso, uno podía pensar muchas cosas, okay. Pero digamos ya en los últimos 3 meses Dios me empezó a dar mucha paz y mis dudas y mis miedos ya empezaron a ser, era si yo realmente estaba preparado para ser papá, si estaba listo para ese reto, si podía proveer, entonces esos fueron los miedos que empezaron. Qué fuerte eso, sí, ¿no? Claro. Yo creo que pues es una de las cosas con las que más batalla un padre y es como si yo de verdad estoy listo para asumir semejante responsabilidad que pues es traer un bebé al mundo. Pero qué bueno que nos cuentes eso, ¿sabes? Que como que abras tu corazón. Bueno, te digo que sigas contando. No, sí, ha sido una experiencia sin duda que cambió mi vida. Eso es de las experiencias que no te puedo tampoco como escribir todo lo que se siente porque es una mezcla de emociones, como te decía, de temores, pero al mismo tiempo también como ser padre te hace hacer cosas que jamás te creerías capaz de hacer y eso es lo que también he visto. Y como papá estoy súper entregado a mis hijas. Como que lo que tenga que hacer por ellas lo voy a hacer y ya ahora, bueno, ahora con Sol, que es la segunda,
la segunda bebé, pues ya me siento como más, ya no estoy tan pollo, ya, sí. Ya cogí experiencia, ya. Sí, ya estoy más preparado con muchas cosas, las puedo cuidar, a veces también las cuido yo solo, entonces eso también es bueno porque muchas veces tenemos también como conceptos muy machistas de la crianza y es como que todo a veces como cargado a la madre y creo que hoy veo mucho eso de papás que se dedican tiempo de verdad a sus hijos, que se quedan cuidándolos, que hay como una carga equilibrada, ¿entiendes? Que creo que eso es lo que debe ser tanto... quiero ser un papá presente para mis hijas y también ser un esposo que pueda apoyar a mi esposa y no es como que esto te toca a ti y arréglatela, sino es como somos un equipo y entre los dos nos encargamos de poder sacar adelante. Hay días obviamente, Sammy, que quiere salir corriendo. Obvio. Hay días que sí es un caos. Es que es una situación compleja, imagínate, 2 hijas y las ambas son menores de 2 años. 2 bebés, exacto. Qué fuerte. De todas maneras, dentro de tantas cosas, yo creo que, bueno, resaltando lo gracioso y lo bueno de esto, me gustaría saber algo chistoso que te haya pasado con ellas. No sé, no sé si con Paloma o con Sol, con alguna de las dos. Algo gracioso que te haya pasado que tú digas como, güey, esto no iba a pensar que me iba a pasar, pero me pasó. Bueno, me acuerdo ahora sí lo último que me pasó. Estaba con Vane, llegamos a un centro comercial y Vane pues sacó primero a Sol del carro y Paloma se quedó en su silla dentro del carro. Y Vane me dice, amor, se quedó un juguete de Sol que era como lo que tenía en la mano y yo entré a buscar el juguete pero todavía no había desabrochado el cinturón de Paloma ni nada, entonces yo estaba buscando como cerca de Paloma en el piso del carro y todo eso, buscando el juguete. Y yo le decía a Vane, amor, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Dónde estaba? Y yo buscaba, y cuando yo estoy hablándole así a Vane, que estaba fuera del carro, volteo a ver a Paloma que está dentro del carro y tenía sus dos manitos así tapándosela como si yo, o sea, jugando conmigo, pero yo estaba era desesperado porque ya que hacía calor, me quería, o sea, como que ya irnos. Y entonces cuando la veo, ella tapándose con las dos manos tapándose la cara, como si estuviera jugando al escondido, porque a veces hacemos eso jugando con ella. Entonces, ¿dónde está Paloma? Y ella se tapa. Entonces, como que si me pongo las dos manos aquí, mi papá no me... Eso me dio mucha risa porque fue en un momento como de estrés. Y yo cuando la veo a ella fue como que no, o sea, me eché a reír muchísimo. Y ella sí constantemente sale con cosas, ahora está aprendiendo como a cantar, entonces también tararea canciones y hace cosas así que nos dan mucha risa. No, qué hermoso, qué hermoso. Pero al final, ¿sí encontraron el muñeco? Sí. Porque... Imagínate, me da risa porque te pone las manos como el miquito de WhatsApp, sí, que está así. No, qué bueno, que es algo muy bueno. Realmente... ya sabemos que te dedicas o sea, vamos a enumerarlos, eres padre, trabajas en la empresa familiar, tienes tu ministerio, o sea, estás iniciando el ministerio juvenil como para capacitar jóvenes, discipular. Estás con el tema de la iglesia local, que es en tu casa. Y bueno, vamos a ir como avanzando en el tema y bueno, ya sabemos que Alejo, aparte de ser todo lo que ya nos dijo, que está, mejor dicho, metido en full actividades, juega fútbol, no se imaginan. Yo me acuerdo que cuando estaba más pequeño, por ahí pónganle hace 5 años, cuando tenía 11, por ahí 12, recuerdo que Alejo jugaba fútbol y se ponía unas gafas acá que eran para ver, ¿cierto? Sí. Tenían fórmula y todo. Y mejor dicho, era profeta, pero... Fórmula y eran principalmente para protección las gafas. Pero para que no te fueran a lastimar en los ojos, ok. Pero jugaba de una manera, mejor dicho, tiki-taka. Entonces, de verdad, me gustaría saber como un poco más del tema, cómo te empezaste como a interesar por el fútbol, quizás... Si en algún momento llegaste y pensaste como yo quiero dedicarme a esto o tus planes eran diferentes, o sea, cuéntame. Sí, claro. Recuerdo puntualmente el día en que, digamos, fue como, wow, alguien reconoció de que yo tenía ese talento
y llamaba a mi mamá y llamaba a siempre como que... Y esa persona después dirigió el Junior. ¿En serio? Sí, entonces esa persona en ese momento era un entrenador de divisiones menores, de equipos acá en Barranquilla, y luego fue a divisiones menores de Junior e incluso dirigió algunos partidos como interino del Junior profesional. Pero esta persona, digamos que fue quien descubrió el talento en un torneo. Dijo como, te la juega. Sí, no, él me pidió el número literal y llamaba a mi mamá y le decía que me llevara a entrenar, pero bueno, con los horarios del colegio estaba enfocado como, bueno, estoy en el colegio, pero esto me apasiona y hay que cumplir con las obligaciones. Okay. Entonces, recuerdo que en una fiesta de despedida de un compañero a mitad de décimo en el colegio, un profesor se me acercó y me dijo, él jugaba en el equipo también con nosotros, en el equipo intercolegial ahí en los intercursos. Y él me dijo, Alejo, mira, yo llevo tantos años siendo maestro, siendo profesor, y yo sé cuándo un alumno va a perder el año. Esa noticia. Y tú vas a perder el año. y, y estábamos a mitad de décimo en ese momento. Entonces él me dijo, y te estoy diciendo esto no para dañarte la noche, me acuerdo que él me dijo esto, sino que quiero que hables con tus papás, porque yo veo talento en ti, yo veo, entonces fue como una segunda persona que afirmó que yo tenía el talento para jugar fútbol y me dijo... Tú te lo estabas creyendo, cada día te reafirmabas más. Cuando él me empezó a hablar de esa forma y a decirme, o sea, yo creo que tú puedes ser un jugador de fútbol si te lo propones, porque tienes condiciones, tienes calidad. Entonces me dijo, habla con tus papás, porque sí, para que tomen una decisión, pero mi consejo es, termina rápido el colegio y dedícate a jugar fútbol, o sea, métele a eso. Entonces, claro, esa noche no le dije nada a mi mamá, al día siguiente cuando pude le conversé. Y para resumirte como la historia, sí, terminé haciendo un semiescolarizado, que se llama eso. Entonces, como terminé rápido el colegio, antes que mis compañeros, como un semestre antes, y apenas terminé el colegio. Y bueno, y como estudiaba en la tarde, entrenaba también fútbol por la mañana. Entonces, ya desde antes de graduarme del colegio, empecé a tomar en serio el fútbol, iba, entrenaba. Entrenabas en una escuela. Estaba en un equipo en ese momento que estaba en la primera B en Barranquilla, se llamaba Johan Fútbol Club, después eso desapareció. Y en Unicosta jugué en esos dos clubes. Entonces, porque fui a pruebas y quedaba, o sea, es que me iba bien, cuando me iba y me probaba, me iba bien, los entrenadores siempre como que, bueno, me metían en la lista, siempre estaba como en los seleccionados. Y entonces, bueno, cuando terminó el colegio, de una. Y ya ahí sí le dije a mi papá, hablé con mi papá, tuve una conversación con él y le dije, no, papá, yo me quiero dedicar al fútbol, a mí me gusta el fútbol, quiero ser futbolista. Y mis papás me apoyaron muchísimo, mi familia, mis hermanos, mis tíos, todo. Recibí mucho apoyo. Tus papás decían Lucho Díaz. Sí, no, mi papá decía, no, este va... ¿Pero de qué posición jugabas? No te pregunté. Va de volante, inicialmente volante ofensivo, como volante 10 en ese momento. James. Sí, como James, Ok. pero yo soy derecho, entonces jugaba en esa posición. Pero luego empecé a rendir más como volante más de recuperación, o sea, más atrás, de volante de marca y lateral, porque era muy bueno recuperando el balón, pero eso tiene su historia, que si quieres te comparto un poco eso. Dale, Sí, dale, bueno, digamos, cuando yo empecé a jugar fútbol, en esta etapa en la que te estoy hablando, al mismo tiempo sucedían cosas en mi casa que no me gustaban, había muchos problemas económicos, familiares, también habían problemas entre mis papás y todo ese tema. Claro. Y yo muchas veces huía del conflicto en mi casa y me iba a jugar fútbol a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, o sea, a cualquier hora me ¿Y te volabas que por la ventana? Sí. salía, si no me dejaban salir me volaba así, total. Pero casi siempre sí me dejaban salir, o sea, yo cogí y me iba. Pero algunas veces me iba y no se daban cuenta y me regañaban, pero me iba y jugaba fútbol hasta tarde muchas veces con los amigos del barrio. Y eso empezó a marcar, digamos, como toda esa ira, toda esa frustración que yo tenía por la situación familiar que estaba viviendo, yo la canalizaba en el fútbol. Entonces, eso empezó a marcar, mi estilo ahí de juego empezó a cambiar. Y yo hasta el día de hoy lucho un poco con eso. Tengo como una tendencia en el juego a ser muy agresivo, o sea, como
yo voy a quitarte el valor O sea, algo al balón, así, pero fuerte y voy con tipo toda. Casemiro. Sí, bueno, sin mala intención, o sea, es decir, yo no lesioné nunca a nadie, pero sí voy fuerte. Entonces, el origen de todo eso, lo que te digo, empecé a jugar así de esa forma. Mi estilo de juego empezó a cambiar porque siento que había muchas cosas en mí que sí, como que jugaron un factor importante ahí en mi estilo de juego y se volvió un juego más agresivo. Entonces eso también sirvió un poco para destacarme como volante, a pesar de que no soy una persona grande, corpulenta. Ok. Yo era muy bueno recuperando el balón, quitándole el balón a los O sea, la más jugadores. bajita de la rodilla. Era Algo todo así. ahí, tenga, Ok. sienta, y ahí quitábamos el balón y jugábamos, pero entonces eso fue algo que destacó, digamos, mucho en el juego y por eso me retrasaron para hacer más apoyo en la parte defensiva. ¿Y tú al principio dijiste como, bueno, yo quiero, o fue para ti como, ah, qué pereza, yo quiero estar más Sí, adelante? claro, claro. Yo soy más de jugar libre, de no marcar, De de arriba. tener. Pero también, bueno, uno empieza a reconocer como sus talentos, sus habilidades. Y en el fútbol, como todo el que me escucha que juega fútbol o que practica algún deporte, tú lo que quieres es jugar. O sea, a ti a la final, si te ponen de central y eres delantero, igual tú quieres jugar. O sea, no interesa dónde te coloquen. Pero evidentemente hay una posición donde tú rindes más y te sientes más. Entonces, bueno, empecé a adaptarme a esa posición y sí, ya al final disfruté mucho y ahora pues me gusta, como que si me preguntas y dónde prefiero jugar, juego ahí de volante de marca. Bueno, bueno, todo el mundo, o sea, todas las personas que estaban como a tu alrededor decían, él va a ser futbolista, él tiene talento, como que, porque yo sé que hay muchas personas que quizás tienen el talento y tienen madera de futbolista, pero quizás la falta de oportunidades en un medio tan difícil como el fútbol es difícil para una persona como quizás que de bajos recursos, que no tiene quizás las mismas posibilidades de acceder a una escuela de fútbol donde las personas vayan a ver. Me gustaría que o sea, después de todo, porque empezaste a entrenar, el entrenador te bajó, tal, ¿qué pasó después de eso? O sea, ¿cuál fue el siguiente paso en eso? Porque ya me imagino que después de entrenar tanto, ya para primera, ¿no? Si estabas jugando en la primera B, después ya seguía la A. Sí, correcto. Bueno, aquí en Barranquilla no se dio, o sea, digamos acá no se dio la oportunidad, pero yo estaba convencido de lo que quería y mi familia me apoyó. Entonces yo termino el colegio y como no estábamos viendo muchas chances acá digamos, acá en la costa para que yo pudiera jugar fútbol profesional, viajé a Bogotá, jugué, allá hay un torneo muy conocido, el torneo del Olaya, y bueno, un tío me empezó a apoyar allá, me vieron jugando allá varias veces, después él me llevó a jugar un torneo también en Armenia, allá en el eje cafetero. Y allá finalmente terminé llegando a un club de primera C Ok. en Montenegro. Ahí jugamos el torneo nacional de primera C. Y bueno, allá el club profesional que hay en esa zona es el Deportes Quindío y en ese momento estaba en la primera división. Ujú. Entonces, el Deportes Quindío no tiene divisiones menores como el Junior, por ejemplo, que tiene categorías menores. Ellos solo tenían el equipo profesional y ya. Y los jugadores llegaban de diferentes partes, principalmente de Cali y de otras zonas. Yo llegué allá, como te dije, el equipo de Primera C, y como ellos no tenían rival digamos, Como un clásico. o sea, no tenían divisiones menores como para practicar las prácticas de fútbol que hacen a veces entre semana para probar posiciones, ellos llamaron a mi entrenador de la Primera C de Montenegro, que está ahí cerca de Armenia, y le dijeron... Lo invitaron al estadio donde jugaba el Quindío, se me va ahora el nombre. Bueno, ellos donde el Centenario. Entonces lo invitaron a jugar allá en el estadio, al equipo de nosotros. em, y bueno, entonces el entrenador de sorpresa nos dice, bueno, este miércoles, el lunes nos dijo, tenemos una invitación especial, vamos a jugar contra el equipo profesional Deportes Quindío. ¿Ustedes se asustaron o se agrandaron? No, asustadísimos todos, todos asustadísimos, o sea, eso, por no decirte otra palabra, todos estaban asustados. Y entonces llegó el día del partido, claro, salimos, el equipo del Quindío
salió con su titular y nosotros nos golearon 5-0. Y eso, 5-0 media máquina nos jugaron. Pero de todo el equipo de nosotros, de Montenegro, yo ni siquiera era titular, imagínate eso. Yo no era titular del equipo, yo era suplente. Entonces ya en el primer tiempo íbamos como 3-0 perdiendo. Y para el segundo tiempo el técnico me mete a la cancha, me entró en el segundo tiempo. Y jugué súper bien. Jugué como si estuviera jugando con los pelados de mi barrio. O sea, yo dije, o sea, fútbol, esto lo he hecho antes. Fue como un diálogo interno y esto lo he hecho antes. Y me cogí mucha confianza, pedía el balón. Jugué, o sea, como con confianza ese día me fue muy bien. Nos golearon, bueno, por ahí algunos jugadores me gritaban los goles en la cara y todo de la profesional y se burlaban, pero nunca me achiqué, o sea, mi actitud fue como que Como, no, o sea, como no importa que sean el deporte, o sea, no me importa el equipo que sea, yo voy para adelante, claro. yo cogía, pedía el balón y todos estos jugadores, algunos yo sabía, ya los había visto en televisión, los había visto en prensa y todo, porque en ese momento se pasaban los partidos por RCN y Caracol y todo. Entonces, bueno, jugué muy bien. Al final del partido fue muy chévere cómo me enteré, porque nos subimos todos al bus. Entonces el entrenador de la primera sede del equipo de nosotros, obviamente tenía una rabia, o sea, estaba súper cabizbajo, todo allá en el bus cuando nos subimos todos ya para devolvernos, nadie dijo una palabra, todos cabizbajos. No, nadie hablaba, nadie decía nada. Entonces, bueno, el entrenador nos dice de todo y al final, así en medio de su charla, más bien de su regaño, coge y bueno, nos dicen y me dice ahí delante de todos, dice, el único que sacó la cara aquí, Costeño, hermano, lo felicito. Allá preguntaron por usted, el entrenador, y lo esperan la otra semana para que venga a entrenar con el equipo profesional. Y en ese momento todos se voltearon a ver y empezaron a aplaudir todos los compañeros. Tal, y algunos me abrazaron y no sé qué. ¿Y tú cómo te sentiste cuando te contaron eso? Tú, Claro, fue una sensación increíble. Yo quedé como que, wow, súper. Fue un sueño, o sea, para mí fue como el comienzo de un sueño. Ahí ya empecé, obviamente, ya como le conté a mi familia, me presenté a entrenar. Y empezó ahí como ya mi carrera en serio, entrenaba con el equipo profesional. Yo iba a debutar, me acuerdo que hablé con el entrenador un domingo y jugábamos el sábado siguiente. Y él me dice, ya me había dicho, mira, vas a jugar, te vas a parar en el equipo titular. En ese momento el fútbol en Colombia obligaba a que un equipo profesional tenía que alinear a un jugador menor de 20 años. Y el jugador menor de 20 años que venía jugando se lesionó. Entonces la opción era, la alternativa que tenía el entrenador era yo. Entonces, no había más jóvenes. Sí había otros, pero digamos que ya con todo el proceso y Ok. que ya él tenía como confianza y todo, ya él dijo, no, este es. Y él habló conmigo, entonces porque sabía que era un jugador joven, sin experiencia, entonces me dijo, mira, me acuerdo que hasta me dijo, tocas el primer pase, busca un compañero cerca, rápido y tócale el balón. Apenas des el primer pase, se te olvida que hay público, se te olvida que hay prensa, se te olvida todo. Tú juegas fútbol, hermano, y juegas bien. Entonces toca el primer balón y salte esa presión ya encima y dedícate y disfruta tu partido. Eso sí me dijo, te voy a sacar a los 15 minutos, porque muchos hacían eso. Alineaban el jugador y a los 5 minutos, o sea, solo como era por cumplir Como la regla. la trampita, era como, bueno, ya cumplí con la regla, ahora salte y meto al otro. Al de siempre. Al de sí, entonces, pero él me dijo, no fue honesto, me dijo, te voy a sacar a los 15 20 minutos, dependiendo, si haces buen partido, de pronto te dejo todo el primer tiempo, pero creo que te va a sacar a los 20. Entonces, en esa semana yo entrené y todo, me dieron, o sea, tú te das cuenta como jugador, tú sabes cuando estás entrenando en el equipo suplente y de pronto te dicen, quítate el peto y vas con el La pie de la felicidad. camiseta, claro, y ya cuando yo me vi con la camiseta y veo alrededor, yo este es Chará, este otro, yo estoy en la titular. Ya, o sea, los compañeros que tenía en mi equipo eran los que jugaban titular el fin de semana. Y ya ahí me la creí y empecé. Y esa semana el jueves me lesiono, o sea, imagínate. ¿Y el partido era El sábado, o sea, 2 días antes? 2 días antes, me lesioné en una práctica.
fui, digamos, después de hacer como un poco de posicionamiento, trabajo táctico, fui a una jugada así fuerte y me lesioné con un compañero que era suplente, pero era altísimo, bien corpulento. ¿Y fue una lesión de? El pubalgia, me dio pubalgia, ¿sí? Entonces la lesión fue una afectación en el pubis, pues consecuencia también del choque, porque fue un tren, o sea, fuimos un balón dividido y yo no fui tan fuerte porque yo me estaba un poco guardando para el partido. Y me levantó la pierna, bueno, me lesioné, no pude jugar a pesar al otro día queriendo, fui como hacen fútbol, tenis y todo, ya ahí sí como solo para distendir un poco, sí, para relajar, sí, no más. Y ni siquiera eso lo pude hacer. Entonces ya cuando el fisio se dio cuenta, me dijo, ven acá, vamos a estirar. ¿Tú estás bien? Y yo, sí, sí, claro. Y yo quería jugar. Y dice, bueno, me estiró y cuando me estiró yo pegué un grito que vi, no. Cuando no, me dice, no, bueno, dije una mala palabra, yo tan... Y usted cree que me va a engañar a mí, yo trabajo en esto hace mucho tiempo, usted está desgarrado, hermano, claro, o sea, usted cree que me va a engañar a mí. Entonces se molestó, le dijo al médico, el médico le dijo al entrenador y listo, hasta ahí llegó. Dice, no, este está lesionado. Y me enviaron, efectivamente salieron después los estudios de las radiografías y todo, y salía la pubalgia, salía un desgarro en Y el pubis. cuando todos se dieron cuenta como de la mentira que estaba sosteniendo, porque si no se dan cuenta, tú juegas. Sí, claro, yo quería jugar como sea. Claro, y cuando se dieron cuenta, ¿tú qué sentiste dentro de ti? O sea, tú dijiste como la embarré. No, sí, o sea, la embarré no tanto, sí, o sea, fue como, si te soy honesto, no fue tanto como la embarré, sino fue como se derrumbó un sueño, o sea, fue como que por todo lo que esperaste toda tu vida, llegando, se te derrumba, fue como, lloré mucho, obviamente, me puse muy triste, no sabía tampoco que la lesión iba a ser tan complicada, yo pensé que iba a ser como un tema de un mes o 2 meses, pero tardé 6 meses en recuperarme totalmente. Entonces volví luego de 6 meses, el entrenador lo contrata en América y él tenía confianza en mí, creía en mi talento y O él, sea, aún después de la lesión, aún él de- seguía creyendo él me que tú preguntaba cómo iba podías. con la recuperación. Entonces cuando yo ya me recupero, volví, digamos, estaba ya otra vez como entrenando, haciendo también trabajos competitivos, o sea, jugaba a veces partidos medio tiempo y así. Y el entrenador me llamó, él me llamó y me dijo, mira, me contrató el equipo, no, mentira, lo quería contratar el equipo de mi tierra, me dijo, pero yo no, me contrató el América y te espero el 4 de enero para la pretemporada. Y ahí viene otra historia interesantísima. Y cuando te llaman, Eso fue en diciembre, ok, como él fue me en llamó. diciembre. Yo estaba a punto de viajar de Bogotá a Barranquilla, porque yo la recuperación la hice en Bogotá. Entonces venía para Barranquilla. Y él me da la noticia de que debía irme el 4 de enero a Cali para entrenar, hacer la pretemporada con el equipo. Ok, entiendo. Bueno, y después, o sea, claro, como él ya te llama y te dice tú no, volví. Porque después de la lesión me imagino que tú estabas convencido de que ibas a seguir persiguiendo tu sueño, me imagino. Y bueno, y en tu mente tú dijiste, no, la profesional, o sea, como ya siendo más tangible el sueño. Y claro, cuando uno tiene como quizás esos contactos que te ayudan a saltar en cualquier parte, pues tú te sientes muy agradecido con ellos, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, cuando te llaman y te dicen, tiene que estar el 4 de enero aquí, ¿qué elegiste? ¿Le dijiste a tus papás? ¿Tú te fuiste? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, llegué a Barranquilla después de haber pasado mucho tiempo en Bogotá, volví a Barranquilla y aquí hay algo importante, yo tomé una mala decisión en ese momento, yo le dije mentira a mi papá en ese momento que era quien me apoyaba, quien me patrocinaba. Yo le dije que tenía que volver a presentarme al entrenamiento el 17, el 16 de enero, algo así, y él me había dicho que el 4, el entrenador. Pero la razón por la que le mentí era porque tenía una novia aquí en Barranquilla y como vine de vacaciones me quería quedar, como era como que no me voy a quedar nada más 15 días, quiero estar más tiempo allá para estar con la novia que tenía en ese momento. El amor. Y sí, a veces las malas decisiones por no tener claro las prioridades, ¿no? También. Y llegué, me presenté ya después casi el 20 de enero, que mi papá compró los tiquetes, bueno, viajé. Y cuando me presenté, el entrenador me dijo, me acuerdo que me dijo, ya se hubiese quedado para los carnavales. El entrenador, ya cerramos. Sí, ya, como que no, ya se hubiese quedado para los carnavales. Entonces, ahí ya la confianza de, o sea, quien me estaba, digamos, brindando confianza y apoyo,
por mis propios errores cambió todo eso y me empezó a relegar en el equipo, me dejaron como a un lado, no me tenían en cuenta. Claro, porque de todas maneras, cuando esa ayuda se volvió en contra tuya, pues ya empezaste a sentir que tenías que tomar decisiones y que esa decisión había traído una consecuencia muy fuerte para tu pretemporada, ¿no? Y Sí. pues era la América la A, ¿no? Sí, la Era el primera, yo primer entrenaba equipo. en Cascajal, sí, con la profesional, claro. Y pues imagínate, o sea, como a punto de cumplir tu sueño, todo lo por lo que habías trabajado, como que yo me imagino ese momento de frustración en el que tú dices como, wow, tantas personas que me habían ayudado, como que habían estado pendiente, todo el proceso que habías tenido en el fútbol. Y llega este momento y tú dices, wow, o sea, qué fuerte. Pero hoy en tu vida, ¿qué crees que Dios te quiso enseñar mediante eso que pasó? Mediante las dos veces que estuviste tan cerca de debutar. Para quienes no conocen el término debut, es cuando haces tu primer partido en la profesional, como que eres el nuevo, la primera vez que lo haces. Y quedarte tan cerca de eso, ¿qué crees que Dios te enseñó? Sí, bueno, eso fue un proceso, eso no es algo que se asimila de inmediato, ¿no? Total. Digamos que la primera vez fue mala fortuna, pero la segunda vez sí fue un autosaboteo. Muchas veces nosotros nos autosaboteamos, queremos cosas y en el proceso tomamos decisiones contrarias a lo que anhelamos o por lo que estamos luchando. Y eso pasa mucho. Sé que quizás algunos de los que nos están escuchando pueden sentir, no de pronto en el deporte, pero en otra cosa, muchas veces nos autosaboteamos. Dios tiene cosas y nosotros tratamos de engañar o de hacer o tomar atajos o cualquier cosa. Como creyéndote más inteligente que Sí, Dios. claro, o sea, como bueno, yo hago aquí y las cosas se tienen que acomodar a lo que yo quiero y como yo las quiero. Entonces, eso me enseñó mucho, ¿no? En verdad, ser más responsable a no autosabotearme, o sea, responsable Y realmente más conmigo mismo, consciente claro, más de tus consciente. decisiones. Claro, claro. Y de lo que pude aprender en muchas cosas. Hoy te digo, te hablaba al comienzo de que Dios no deja nada suelto. Y ahorita hablábamos, me preguntabas dónde estaba en Bogotá. Durante ese tiempo estuve casi 2 años junto con mi esposa trabajando para un club deportivo y fue increíble que la oportunidad que se me abrió en Bogotá fue para trabajar, digamos, como un mentor y vivir en una casa con 10 9 muchachos futbolistas, con 10 muchachos futbolistas de diferentes partes del país y ser, digamos, su mentor, vivir con ellos, administrar Como la coach. casa y sí, vivir con ellos, compartir con ellos. Fue una experiencia que para mí fue increíble porque yo había estado en sus zapatos, o sea, ellos estaban a la edad que yo tenía en ese momento persiguiendo el mismo sueño que yo estaba persiguiendo, lejos de mi casa. Entonces para mí fue una conexión, wow, yo dije increíble O sea, te porque viste en todos algo ellos. que yo pensé, claro, total, y algo que yo pensé que mi vida estaba como ya un capítulo cerrado en mi vida, como enterrado con el tema del fútbol, Dios como me hizo ver como que esto que yo viví, hoy yo puedo usarlo para Para poder transmitírselo a transmitir, los claro, demás. porque es importantísimo saber que, digamos, si bien tú puedes tener talento, si bien tú puedes tener todo el apoyo, hay algo importante y es que necesitas estar bien rodeado. Tú necesitas de alguien que se preocupe por ti realmente y que si te tiene que decir las cosas que tú no quieres oír, tenga el valor para decírtelas. Porque muchas veces, y te van a sobrar amigos, Como las amistades que te dicen lo que quieres escuchar y no lo que necesitas escuchar realmente. o como las personas que están cuando te está yendo bien, porque en ese momento, digamos, claro, yo hasta firmaba autógrafos. Con eso te digo, yo iba al entrenamiento y a mí me iban y pedían autógrafo nada más por verme con la camiseta del equipo y entrenado con el profesional me pedían autógrafo. Entonces a mí se me empezaron como a subir también un poco los humos, ¿no? Y creo que todo eso Dios me enseñó muchas cosas. Yo estoy seguro que yo no hubiese tomado buenas decisiones con la fama y el dinero que a veces el fútbol genera, ¿no? Porque yo no estaba bien rodeado. Siento que no estaba bien preparado y quizás Dios me guardó en eso. eh, pero también me enseñó, ¿no? O sea, fue como que me mostró y digamos, Dios no tiene de pronto la obligación de mostrarnos totalmente las cosas, pero en mi vida fue como una gracia de Dios que yo pude ver que todo lo que yo viví
sirvió para algo, para por ese momento poder sentarme con esos jóvenes, comer a la mesa con ellos, compartir, yo vivía con ellos. Entonces yo me pude fácilmente compenetrar con estos muchachos y acompañarlos a los partidos, orar con ellos, entenderlos muchas veces por lo que sentían y poderles, digamos, servir aconsejarlos bien, porque fue algo que yo no tuve. Entonces fue la oportunidad de dar a otros lo que a mí me hubiese gustado recibir. Y eso para mí fue súper bueno. O sea, fue como, wow, qué oportunidad tan bonita de poderle dar a estos muchachos hoy lo que en su momento a mí me hubiese servido mucho, porque tuve personas que incluso, pues, alcohol y otras cosas. Claro, pues en el mundo en el que te desarrollaste. Y si ya saliendo un poco como del tema del fútbol, ¿tú crees que en tu vida personal, durante tu juventud y pues tu adolescencia, hubieses podido cambiar tus amistades y rodearte de personas que te ayudaran a ser más consciente como de tu meta, de tu objetivo? ¿Crees que te hubiese servido mucho más, no? Sí, totalmente, claro, totalmente. Me acuerdo que una persona, y a veces no son personas como tan cercas a mí, no son a veces muchas veces amigos así de los más cercanos, me refiero con los que más pasas tiempo, pero sí una persona una vez que un día salimos con varios a rumbear en esas épocas de vacaciones que venía acá y esa persona se me acercó y yo me acuerdo que yo me iba a tomar un trago y él cogió y dijo, no, 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 pero o sea, fue como muy, le salió el alma y me agarró el brazo y me dijo, tú eres juicioso, tú eres un casi profesional. Ya, él me empezó a hablar, me dijo, no, 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 tú eres diferente a nosotros, me dijo así, me dijo, tú eres diferente a nosotros, tú no eres como nosotros, no tomes, no, no sé qué, esto es una porquería, pero él sí estaba tomando. Claro, Pero fíjate cómo muchas veces alguien del que menos te espera, me acuerdo que fue algo como que, y yo me quedé como, es como el que fuma, que dice que fumar es lo peor que hay en la vida, pero lleva años intentando dejar el cigarrillo. entonces me pareció súper, para mí fue un shock, ¿no? Porque me quedé como, no me esperaba eso, ¿no? Y también, digamos, eso toca tu fibra, tú dices, claro, ya empiezas a sentir que hay algo más en ti, ¿entiendes? Que tú estás mostrando que tu manera de vivir y todo es diferente. Y yo pues era disciplinado para entrenar y todo, pero a veces tenía estas salidas así que no, por no estar de pronto bien acompañado. Entonces sí, claro, lo que tú dices es muy importante. A veces no pueden ser personas con las cuales tú compartas todo el tiempo, pero si hay alguien, y le digo a las personas que nos escuchan, si hay alguien que sientan a veces confianza, muchas veces las personas, digamos, lo que tú dices, saliendo del tema del deporte y todo, puede que estén a punto de tomar malas decisiones o estén confundidos. Es bueno saber cómo pensar en alguien y decir, creo que esta persona puedo acercarme, pero no callar, ¿no? O sea, no quedarse con eso ahí, sino, ven, mira, tal líder, tal persona en la iglesia o incluso fuera de la iglesia, alguien. Tuve, por ejemplo, un primo que fue muy, muy importante en mi vida espiritual. Entonces tú puedes llegar a personas cerca y decirles, estoy así, y abrirte, para no cargar muchas veces con todas las cosas y no estar poniendo una coraza muchas veces también, como de si tenemos que estar todo el tiempo bien, o por ejemplo a mí lo del fútbol me afectó muchos años, porque yo sentí que había desilusionado a mi familia, a mí, mis sueños. Entonces fue como un proceso, como te decía, de poder entender todo esto, que termina, digamos, llevándome a esa experiencia en Bogotá con jóvenes, de compartir con ellos. Al día de hoy esas amistades, digamos, que se construyeron, entonces hay una bonita relación con muchos de ellos que me ven como un hermano mayor, que ahora que ven a mis hijas me dejan mensajes, me escriben, y eso va más allá de una organización, va más allá del nombre de una institución, es las relaciones que tú construiste cuando aún tomando malas decisiones, todas las personas que te rodeaban. De todas maneras, entendiendo que, bueno, en tu vida pasan muchas cosas y pues todo el tema del fútbol y como que se juntan muchas cosas en tu vida, ¿en qué momento tú tomas esa decisión y tú dices como, hay algo que sé que está mal en mi vida y quiero cambiar? Cuando tú dices como, ok, yo quiero cambiar, porque muchas veces en nuestro desconocimiento decimos como, yo quiero hacer las cosas bien y pues se tiene como la mala creencia de, o bueno, no la mala creencia, sino la creencia incorrecta,
que si yo obro bien, me va bien, porque yo obro bien. Pero ¿en qué momento tú tomas la decisión y dices como yo quiero seguir a Jesús? O sea, meterme a seguir a Jesús de lleno. ¿Y en qué momento fue que pasó eso? ¿Fue antes, después del tema del fútbol? Cuéntame un poco más de eso. Pues digamos que yo dejé el fútbol y empecé a estudiar en la universidad todo el tema y lo recuerdo mucho, digamos, varias situaciones puntuales que empezaron a pasar. Hay algo que la palabra dice y es que, bueno, muchas veces nosotros, y yo me identifico mucho porque lo viví, y es que a veces no hacemos el bien que queremos, sino que eso malo que eso hago, ¿sí? Y yo muchas veces odié y crecí digamos, con ese trauma y con ese dolor de ver las consecuencias del alcohol en mi familia, ¿ya? Y cómo eso afectó, pues, la vida de mi papá, la relación de mis papás, de mi papá hacia nosotros como hijos. Y yo decía, dentro de mi adolescente, decía, jamás quiero ser lo que es mi papá. O sea, cuando sea grande no quiero ser un alcohólico. O sea, es lo último que sería. O sea, tú te pusiste como un ejemplo de no. De no. Entonces yo me acuerdo que cuando me gradué de la universidad, tomé todos los tragos posibles y por haber ese día. Que esto no lo vea el Ministerio de Salud, cualquier policía, eso no pasó. Entonces, claro, estaba entusado, como dicen, se había terminado una relación con una persona, fue una crisis que tuve. Y yo tomé mucho y al día siguiente yo veo los videos, porque perdí, obviamente, como dicen, borré el cassette, o sea, no me acordaba nada. Y yo cuando veo los videos que me enviaron los amigos, entre comillas, que tenía, eh, yo sentí una vergüenza como nunca en mi vida había sentido y una sola frase en mi mente que dijo, te convertiste en lo que no querías ser. Uf, y eso para mí Te fue... viste como tu O papá. sea, sí, o sea, yo dije, esto era justamente lo que no quería hacer en mi vida y lo estoy siendo. Qué fuerte ese momento que te confrontó, ¿no? Fue vergüenza, dije, ¿yo qué he hecho con mi vida? Ahí fue cuando dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, ese fue un punto donde toqué fondo. Pero en ese punto seguí cayendo más bajo, porque no fue solamente el tema del alcohol, ya luego empezaron a pasar un montón de cosas y fue como se juntaron todas, sí, como cuando a Job se le juntan todas. Entonces fue como se empezaron a juntar todas las cosas, eh, por todos lados todo andaba mal. Mi hermano mayor, eh, un día él me llama, él vivía solo y me llamó en ese momento y me dijo, él no era mucho de hacer eso, me llamó, ven, estaba sin trabajo yo en ese momento, estaba todo, por todos lados estaba mal. Y me dijo, vente a mi casa, sé que estás haciendo nada ya, o sea, estás desempleado, vente para acá. Te invito esta tarde a que pases tiempo acá conmigo. Y, y él me invitó esa tarde a la casa y me dijo, mira, como allá al final que me iba, Alejandro, mira, te quiero decir algo. Yo tuve un sueño, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y él me empezó a contar un sueño que él tuvo y que él reprendió, ya le estaba empezando a orar, él estaba empezando a ir a la iglesia, a leer la palabra, y él me dice, lo que a ti te está pasando es espiritual. Y tú en ese momento sentías algo adentro como... Miedo, cuando a mí me hablaban de algo espiritual, yo sentía miedo, como creo que cualquier persona cuando no experimenta el amor de Dios, cuando no conoce a Dios, lo que sentimos es condenación y miedo. Cualquiera que no conoce a Dios, creo que es común que sintamos eso. Porque sentimos juicio, sentimos el peso, la vergüenza de nuestras acciones, de todo lo que hacemos en secreto, todo. Todo eso te viene a la mente. Entonces cuando Él me dice, lo que tú estás viviendo es espiritual, yo me quedé frío, me quedé preocupado, pero mi hermano no me dejó ahí como sí, sino que me dijo, mira, te invité hoy para decirte, primero, para que estés alerta de que es algo espiritual, y te quiero invitar a que empieces a leer la Biblia. Dice, yo sé que tú lees, a mí me encanta leer literatura, o sea, en novelas,
García Márquez, todo, cualquier tipo de libro. Sí, siempre me ha gustado la lectura. Entonces, mi hermano me dice, bueno, así como lees cualquier otro libro, lee la Biblia. Me dice, léelo. O sea, coge la Biblia y léela. Dice, vas a ver lo bueno que va a ser para ti leerla. Yo me quedé como que qué viaje, en ese momento, yo como que qué viaje, o sea, esto me pareció como una reunión rara, ¿entiendes? Con mi hermano, porque normalmente no era lo que pasaba cuando visitaba a mi hermano, pero me dejó, fue una, digamos, una semilla que mi hermano empezó a sembrar ahí. Entonces yo, días después, tengo una pesadilla, fue una noche, me acuerdo, de amor y amistad, donde yo me sentí súper mal y la gente con la que estaba rodeado, amigos, etcétera. Ellos estaban dando no sé qué, y yo estaba en otro planeta, yo estaba ahí presente en cuerpo y mi alma y mi mente estaban en otro lado. Que yo dije, ¿yo qué hago aquí? Yo fue un momento así literal que todo estaba no sé qué, y yo le dije, hey, me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No hablamos, chao, me fui para mi casa. Y, y bueno, llegué a la casa y ese día me animé a orar un sábado, me acuerdo, en la noche. Me acordé de lo que me dijo mi hermano, leí la Biblia, o sea, abrí la Biblia que tenía, por fin. Como tú en tu, claro, tú en tu desconocimiento, ¿cómo abriste a ver qué encuentro? ¿Sí me entiendes? Fíjate que sí, leí y leí Job. Esa noche empecé a leer Job. Ok. Porque un primo, te dije que bueno, un primo también importante, él se llama, le decimos Caco, se llama Juan Carlos. Él también me estaba en ese momento, digamos, como un poco apoyando. Él estaba recién llegado a Barranquilla y él me había hablado del libro de Job. No sé, no me acuerdo, algo me había dicho del libro de Job. Y me llamó la atención y yo lo empecé a leer. Y claro, cuando tú lees el libro de Job, es evidente que habla de que hay un mundo real, espiritual, un mundo real, espiritual, y que en ese mundo que es real, que para mí, digamos, en ese momento no estaba como tan convencido de eso, fue muy claro, fue decir que hay un mundo espiritual que gobierna este mundo terrenal, ¿ya? Y es real, es lo más real que hay. Entonces en ese mundo nada más hay dos cosas, hay luz y hay tinieblas. Claro. ¿Ya? Nada más hay dos bandos, o sea, los que están con Dios y los que están en contra de Dios. Y entonces el libro de Job habla de eso, ¿no? Te habla de que Satanás se presenta, bueno, los que ya sabemos. Y yo empecé a leer eso y me acosté a dormir y tuve una pesadilla horrible en la madrugada, quizás por el mismo miedo del que te hablaba, al no tener de pronto esa certeza, al no conocer a Dios. Y yo tenía demasiado miedo y esa noche me levanté dando gritos, yo peleaba, era como si un espíritu se me metiera dentro de la boca. Tú lo sentías así, de esa manera. Una experiencia que recuerdo perfectamente. Yo duermo pegado como a la pared, así en la cama pegada a la pared, y yo le di golpes en la noche dormido a la pared y tenía sangre en los nudillos y tenía el dedo hinchado, o sea, yo le metí patadas y trompadas a la pared para pelear con eso porque yo no sabía qué más hacer, ¿ya? Fue un momento como de desesperación, yo me levanté con el miedo más grande que había experimentado llorando eh, y me puse a llorar como un niño y en ese momento, cuando pude calmarme, solamente sentí una voz que me dijo, ¿quieres seguir dormido o te quieres levantar? Así, claro. Así, Fuerte. tal cual, o sea, para mí fue súper claro, no fue una voz. Fíjate que yo le hablo hasta a la gente y se me paran un poco los pelos porque es como increíble lo que yo sentí esa noche porque tú muchas veces tienes diálogos internos. Entonces Claro. tú sabes cómo suena tu voz en tu mente. Ujú. Tú haces silencio ahora y tú te dices algo y tú identificas que es tu voz. ¿Entiendes? De cierta Ujú. manera es tu Sí. diálogo interno. Eso es lo que yo escuché esa noche. No fue un diálogo interno porque yo estaba desesperado. Yo no tenía forma de hablarme a mí mismo. No me pude controlar. O sea, yo estaba era hecho llanto Ok. y angustiado y con miedo. Y en ese momento una voz me dijo, o sea, en mi mente, pero no era mi voz, ¿entiendes? No sonó nunca como mi voz que me dijo eso. Y mucho menos me iba a decir una pregunta. O sea, yo nunca me hablo con preguntas. Yo nunca digo, ¿quieres patacón o quieres no sé? Yo como que no. O sea, como que fue, wow. Me quedé como, despiértate. O sea, ¿quieres seguir durmiendo? ¿Te quieres despertar?
lo bueno cuando Dios nos habla y a los que nos escuchan, experiencias como esta siempre yo lo hablo con mucho cuidado porque muchas personas dicen, no, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Yo estaba obviamente muy como inmaduro en mi fe en ese momento, obviamente. Pero bueno, la voz que me habló, digamos, eso que Dios me dijo, está en Efesios 5. Entonces, cuando Dios nos habla algo, en la palabra tiene que estar soportado eso que Dios me habló. Para que sea bíblico. No, porque Claro. es que ni siquiera para que, sí, claro, para que sea bíblico, pero ni siquiera eso, para que estés seguro que es la voz de Dios. Porque Ok. si tú no encuentras fundamento bíblico a eso, pregúntate si realmente era la voz de Dios la que te estaba hablando, porque no creo que sea la voz de Dios que te esté hablando. No, a mí Dios me dijo que me comprara el yate, no sé, sustento bíblico de eso, no sé, ¿me entiendes? O sea, ya, Qué entonces, lata. No, muchas, o sea, no se trata, pues, como te digo, de cada proceso de la persona, pero sí es eso, es como que cuál es el fundamento de eso que tú dices que Dios te está hablando. Claro. ¿Ya? Porque Dios nunca se contradice, porque Dios no te va a decir algo que no esté fundamentado en su palabra. Claro, y tú fuiste de una vez a buscar la palabra. Fui a buscarla, Dios me la habló a través de un pastor amigo en la iglesia. Así. No, en un sermón, en fin de semana. ok, Y ok, él esa noche, ese día, perdón, habló de eso. Y para mí fue como se me abrieron los ojos y yo me puse a llorar porque me di cuenta de que ahí, si no estoy mal, es Efesios 5:14, que dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces para mí fue como que cobró sentido eso y me transportó a 6, 7 meses atrás por la experiencia que había tenido de decir, y yo me quedé, wow, esa noche Dios me habló. O sea, fue como el convencimiento. Fue tan literal que te lo dijo o sea, te lo dijo de dos maneras. O sea, te habló a ti primero en tu mente. Porque yo no leía la Biblia, o sea, en ese Claro. momento fue por eso te digo, fue como despiértate o quieres seguir dormido. Yo ni idea que eso estaba en la Biblia, me enteré que estaba en la Biblia cuando escucho el pastor él predicando y yo dije, no, o sea, yo digo, eso estaba en la Biblia, pero no fue así como que no solo estaba en la Biblia, sino fue como llorar porque decir, wow, o sea, Dios me había hablado esta palabra tiempo atrás, o sea, increíble. Entonces para mí eso fue obviamente eso fue un punto de quiebre. Y ese día fue tan real lo que yo viví, Sammy, de lo que te estoy diciendo, el sueño y eso, que mi mamá entró horas después a la habitación porque yo creo que yo grité y todo. Y mi mamá, me acuerdo que ella entró al cuarto y me dijo, Ale, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Y yo estaba todavía llorando, pero era llorando como con una paz, ¿entiendes? O sea, era llorando porque mi respuesta, bueno, faltó hablar de lo que yo respondí, ¿no? Cuando dice, despiértate o quieres seguir dormido, yo fue como que dije solamente esto, salió de mí así audiblemente, dije, si tú eres real, aquí estoy. O sea, tú te dispusiste. Yo dije, aquí estoy. Dios, si tú existes, aquí estoy. Y levanté mi mano ese día, ahí en mi cuarto. Ahí te puedo decir que mi vida, mi corazón se lo entregué a Dios desde ese momento. Fue como que, o sea, el mayor miedo, venía toda esta crisis y para mí fue como que, wow, Dios me está buscando. Dios me está buscando. Entonces por eso yo le dije, si tú eres real, aquí estoy. Si me estás buscando, aquí estoy. Y le entregué mi vida desde ese momento. Y cuando entró mi mamá y me pregunta que qué tenía, yo intentaba hablar y no podía hablar. Porque en el sueño lo que te digo, como que el demonio se me estaba intentando meter por la boca, una cosa, una pelea, yo no sé si hasta yo mismo me agarraba el cuello, no sé realmente, pero yo le intentaba explicar a mi mamá y no podía. O sea, me quedé como mudo toda esa mañana, Ok. sin poder hablar, no podía hablar, no sé por qué no podía hablar. Y entonces mi mamá me decía, ¿estás bien? Y sentía una paz ya a esa altura que mi mamá estaba haciendo preguntas, yo me sentía una paz que nunca había sentido en mi vida, estaba llorando, pero era como de paz, no sé cómo explicar eso. Y luego Dios obviamente, bueno, ahí empezó un proceso conmigo. Claro, y pues cuando tú tomas esa decisión y le dices, porque claro, o sea, mira que desde todo ese tiempo que habías pasado, que te pasó lo del sueño, que te dice no, lee la Biblia, tal, entre todo ese momento, cuando tú dices como, aquí estoy, ¿sí me entiendes? Como le dices, Dios, aquí estoy.
Y muchas veces Dios lo que espera es que nosotros tomemos una decisión y le digamos como aquí estoy, o sea, ¿qué hago? ¿Qué emprendo? ¿Qué quieres enseñarme con esto? Y eso lo valoro mucho porque si no te hubieses dispuesto de la manera en que lo hiciste y quizás no hubieses pasado por todo lo que pasaste, Cristo no hubiese tratado contigo de la manera en la que tú necesitabas conocerlo a Él. Me acuerdo que hay algo que me dice mi mamá, que es muy curioso, y es que ella me decía, hijo, recuerda que a veces hay ovejas tan tercas que el pastor les tiene que romper las patas para que obedezcan. Y yo siempre me acuerdo, yo como que a veces Dios ha tenido que hacernos pasar como por esas cosas tan fuertes para nosotros, y me imagino que para ti en ese momento fue muy desafiante todo lo que venías viviendo y tener como esas ganas de no quiero ir a dormirme porque me va a pasar esto, y cuando sientes esa paz te descargaste, definitivamente te descargaste. Y me gustaría, ya como para ir cerrando, entender que si tuvieses la oportunidad de hablarle a una persona que pase hoy o que esté pasando por eso mismo que tú pasaste, ¿qué consejo le darías? Bueno, primero pienso que por la experiencia que he tenido, Dios no espera, y es lo que te acabo de contar, Dios no espera que primero nosotros hagamos o que nosotros, y esto puede sonar un poco polémico, no es como que el orden no es como primero me arrepiento y luego no. Lo que yo puedo ver en el Evangelio y lo que yo aprendí en mi vida es que entre más, a veces más lejos estamos de Dios muchas veces, cuando más perdidos estamos, es cuando Él viene y aparece. Porque vamos camino, pero al abismo, literal. Y nosotros muchas veces pensamos que es que para ir a Dios, y esto es lo que es verdaderamente el poder del Evangelio, y es que no se trata de lo que yo haga para acercarme a Dios. Dios nos ama. Entonces, si hoy alguien que está escuchando el podcast se siente que está como en una etapa sin salida en su vida, en un círculo vicioso, en una crisis, se siente perdido, yo lo que te puedo decir es que la gracia y el amor de Dios te va a alcanzar donde sea que tú estés. Pero tú tienes que disponer tu corazón. Tú tienes que empezar a tomarte en serio las cosas que ya Dios te ha dado, lo que ya Dios te ha regalado. ¿Qué nos ha regalado Dios hoy? ¿Qué tenemos hoy? La palabra. La palabra es luz, dice. O sea, la palabra es luz. Y ahí Dios me habló y todo empezó porque mi hermano me dijo, léela. Y cuando yo abrí la Biblia, Dios empezó a traer un poco de claridad en medio de la confusión tan grande que yo tenía. Claro. Entonces Dios siempre va a buscar la forma, y eso es lo hermoso, y ese es el Dios que conozco, que si a ti te habla a través de la creación, o te habla porque te fuiste al mar y de pronto viste que una paloma llegó y no sé, una gaviota en el mar. ¿Entiendes? Estoy poniendo cualquier escena. Pero muchas veces hay personas que se conectan con Dios. Dios va a buscar la forma de manifestarse en tu vida, ¿sí? Porque Dios se revela a nuestra vida y esa revelación es real y es gradual, y es gradual. Dios no llega en ese momento, como te decía, no fue un proceso que de una empezó todo, sino como Dios me empezó a mostrar lo que yo necesitaba saber en ese momento, que era real y que yo estaba en tinieblas en mi vida. O sea, lo que estaba gobernando mi vida eran las tinieblas, porque no lo conocía. Capaz, si te entra de un solo tacazo, te vas, o sea, te aburres y como no, esto yo no es lo que necesito. Entonces fue como un proceso gradual en el que tú mismo fuiste como, ok, leo la Biblia, ok, entiendo estas cosas y voy como creciendo en el proceso, y me parece algo espectacular, de verdad, que nos hayas podido compartir eso hoy, que pasó en tu vida. Hoy vemos el fruto como de esa decisión que tú tomaste, que es tu matrimonio, tu hogar, tus dos hijas, y que tienes la valentía quizás de poder tanto iniciar un proyecto en el que disipules a jóvenes, como de poder contar tu historia y de lo que Dios ha hecho en ti.
Entonces, Alejo, muchas gracias de verdad por hacer parte de este espacio. De verdad que me voy con una historia más, con el corazón lleno de que si Dios lo ha hecho contigo, si lo hizo en el episodio pasado con Brian, si lo ha hecho conmigo, si lo ha hecho con tantas personas, porque su amor es tan grande, tan bonito, me parece algo espectacular. Entonces, nada, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contar tu historia. ¿Algo que quieras decir para cerrar? No, que no me acuerdo cuándo fue que te caíste patinando conmigo. Yo me acuerdo que eso fue en una salida del grupo de jóvenes cuando estábamos pequeños. Y fue muy chistoso porque resulta que Alejo tenía un lugar en donde le alquilaban los patines. Creo que era en Bosques del Norte, sí, en el parque. Y le alquilaban los patines y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mami, Alejo me va a prestar la cédula para alquilarlos. Entonces yo fui, Alejo, préstame tu cédula, tal, yo cojo la cédula, voy, entrego la cédula, la señorita me saca estos patines, unos patines como de este tamaño. Yo medía 1.50. Yo me monto en los patines y yo dije, sí, yo sé patinar, yo sí sé de lo que me están hablando. Claro, salimos del patinódromo y los míos tenían un freno que si uno levantaba el pie, como que se ponía el freno. Esos no, esos tocaba frenar como con el otro. Y me soltaron, mis amigos me soltaron y me estrellé contra un poste, ¡pum! Cuando Alejo, no, pero Sammy, ¿estás bien? Yo, sí. Y yo lo único que pensaba, yo dije, le hice perder la plata del alquiler a Alejo. Qué pena. Pero sí, la verdad es que Alejo ha sido una persona espectacular. Bendecimos tu vida, de verdad, bendecimos tu hogar. Y me parece algo muy bonito que hayas podido estar en el programa. De verdad, gracias. Y a todas las personas que nos escucharon, ya sea en YouTube, en Spotify, les damos gracias, de verdad, por haberse tomado el tiempo de llegar hasta este momento del podcast. Recuerden, vamos a hacerle publicidad a Alejo. Alejo ya les contó, tienes un ministerio que se llama Teen Street. En redes, en Instagram sales como... Teen Street Colombia. Ok, vayan a seguir a Alejo. Siguen la cuenta del podcast, pdq-podcast-. Se vienen cositas y nada, de verdad, muchas gracias por hacer parte de esto. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Chao. Gracias.